Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más a Blog Experiencias con Dios. Para quien no me conoce, yo soy Julie Ferro, soy la autora del blog Experiencias con Dios. Y me gustaría entonces hoy día compartir con ustedes una reflexión más que el Espíritu Santo me hizo hacer, haciendo percatarme de la presencia de Dios en mi vida, ¿no? Y en cada detalle que va pasando en mi día a día. Y la anécdota que yo quiero compartir con ustedes fue algo que me pasó el año pasado. Y bueno, nosotros vivimos de alquiler, ¿no? Y la casa que estamos viviendo ahorita tiene un jardín adelante de la casa. Y cuando nos mudamos, la dueña nos pidió así con mucha vehemencia que tuviéramos muchísimo cuidado con el jardín, ¿no? Y Érico entonces era la persona encargada de hacerlo y todos los días él tenía bastante cuidado de ir, regar las plantas, ¿no? Las flores. Y lo que pasa es que en ese jardín había un pino que había plantado la dueña de la casa. Y pasado unos meses ese pino empezó a morir, ¿no? Ya las hojas empezaron a secarse y ya se estaba quedando con la apariencia muy fea. Y entonces Érico hizo todo lo que era posible, ¿no? Él buscó en internet cómo hacer, fue en lugares especializados, buscó consejo y invirtió dinero, compró abono, compró un montón de cosas, ¿no? Para que el árbol pudiera sobrevivir. Pero infelizmente el pino llegó a morirse. Y lo interesante es que un poquito así al costado de ese pino hay otro pino que compartimos con el vecino de al lado. Y ese pino está plantado en el mismo suelo que ese pino nuestro que murió. Todos los días Érico regaba el uno y el otro. Todos los días Érico cuidaba del uno y del otro de la misma manera, con el mismo cariño y con el mismo amor. Pero uno murió y el otro no, el otro en realidad sigue ahí, lindo y fuerte, está muchísimo más grande de que cuando eso pasó. Yo tengo la costumbre de cuando me despierto, yo miro siempre por la ventana de mi habitación que justo va directo al jardín. Y me levanto un día y miro y ya no está el pino muerto. Y yo me asombré, wow, ¿qué pasó, no? Pregunté a la persona que trabaja acá en el condominio, encargada, y ella me dijo que la dueña ya se sentía incómoda porque ella vez otra viene acá a visitar, ¿no? Y ya estaba incómoda porque estaba muy feo y ya no daba belleza al jardín. Entonces lo mandó sacar, ¿no? Y nos encargó entonces que nosotros pudiéramos comprar otro pino para sustituir este. Y yo me quedé entonces pensando, ¿no? Wow, nosotros decimos tanto por él, invertimos tiempo, invertimos dinero, ¿no? Érico buscó y todo la mejor manera para que él pudiera sobrevivir, pero ¿por qué? ¿Por qué él murió? El otro que está acá a su costado, ¿no? No tantos metros distante, pudo sobrevivir, está ahí tan hermoso, ¿por qué él no sobrevivió? Y entonces yo empecé a reflexionar sobre eso y al toque también el Espíritu Santo me trajo a la memoria un pasaje bíblico que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, ¿no? Que tiene como título Jesús, la vid verdadera. Y es muy interesante ese texto porque dice, ¿no? Que si nosotros permanecemos en Cristo, entonces nosotros vamos a seguir vivos y vamos a dar frutos. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, entonces empezamos a morir. Y yo entonces empecé a reflexionar porque no es que el pino fue olvidado, no es que nosotros lo descuidamos, no, de ninguna manera. Todos los días él recibió cuidados, como fue la recomendación de la dueña. Y fue ahí que yo entonces pensé, ¿no? Que hay dos tipos de personas. Hay personas que están en el mismo lugar, recibiendo siempre las mismas oportunidades, recibiendo siempre las mismas ventajas. Y unas crecen y crecen mucho y dan muchos frutos. Pero hay otras que no importa la inversión que tú hagas, no importa cuánto tú te dediques a esa persona, ella se muere.
pero ella se muere porque ella no hace ningún esfuerzo por desarrollarse, no hace ningún esfuerzo por sobrevivir a las dificultades. Pasado algunos meses, ¿no? De eso, Érico empezó a estudiar entonces el suelo de acá, del jardín, porque él se quedó sorprendido que como uno vivió y el otro no. Y descubrimos entonces que abajo hay muchísimas piedras y el árbol no lograba que sus raíces llegaran a- al agua, ¿no? Entonces él no tuvo fuerza suficiente para sobrevivir por eso, aunque nosotros lo regáramos todos los días y lo abonamos y todo, ¿no? Pero el otro pino que está así, no muy lejos de él, también está plantado en el mismo suelo con un montón de piedras por debajo, pero él sí pudo echar raíces bien fuertes abajo para poder sobrevivir y crecer y crecer y crecer, ¿no? Y sabe lo más interesante aún es que el pino que nosotros compramos, pasado unas semanas, empezó también a morirse. Y entonces nosotros nos preocupamos, ¿no? Wow, pero ¿qué pasa? Hay algo en ese lugar ahí. Y Érico otra vez hizo inversión y todo, ¿no? Y esa semana, cuando yo ya estaba pensando en grabar ese video, yo fui a mirar el pino para sacar una foto y todo, porque pensé primero en hacer un texto escrito, pero después no, yo, ¿sabes qué? Yo voy a grabar eso, voy a hacerlo hablado. Y el pino está con una parte un poco seca porque él empezó a morir, pero Érico como lo cuidó, no lo trató, él siguió vivo y empezó entonces a dar flores, ¿no? Y yo me quedé, wow, ese estaba plantado en el mismo lugar que el otro, incluso el más pequeñito, más jovencito, y él sí se echó las ganas de echar raíces más profundas para poder sobrevivir. Entonces, a veces la gente reclama mucho y dice, ¿sabes qué? Yo no prospero porque yo no tengo oportunidades. Yo no prospero, yo no avanzo por culpa de mi familia, por culpa de mis padres. Yo no soy una mejor persona o no pude llegar tan lejos porque yo nací en un lugar sin muchas posibilidades, yo nací en un lugar pobre, no tengo muchos estudios y por eso no llegué lejos. Eso a veces pasa en la iglesia también. La gente dice, ¿sabe qué? No pude firmarme en la iglesia porque la gente es muy hipócrita, porque la gente critica mucho, porque la gente se cree muy espiritual, o porque el pastor es así o asá, o porque fulano es así o asá, o porque la iglesia se centra mucho en eso o en aquello y no en el otro. Y la gente critica, critica y gasta todas sus energías en poner excusas en por qué no ha logrado avanzar, en por qué no ha logrado crecer, ¿no? Al invés de depositar esas fuerzas y esas energías en echar raíces profundas a pesar de las dificultades, porque en realidad el suelo no ayuda, hay una barrera, hay una dificultad para que se pueda crecer sanamente acá, ¿no? En el jardín. Pero cada árbol hizo su elección. Unas eligieron mantener la fuerza y echar raíces para sobrevivir y lo lograron y llegaron lejos. Y otras aún casi muriendo, pensando que no iba a lograr, hizo un esfuerzo más, ¿no? Y ahorita está dando flores, ¿no? Y uno tiene que parar y pensar, ¿no? Y decir, wow, ¿será que el problema realmente son las circunstancias? ¿Será que el problema realmente es mi pasado? ¿O será que el problema realmente es esa cosa o esa persona en mi vida? ¿O será que el problema soy yo? Yo que no estoy echando ganas para aprovechar incluso las dificultades de la vida para hacerme una persona más fuerte en mi carácter, en mi fe. O siempre estoy dando excusas encima de otras excusas, ¿no? O culpando a otras cosas o a otras personas por mis debilidades o por mis fracasos. En el en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús habla sobre eso.
Y es muy interesante que él dice que el árbol que permanece en él, aún con las dificultades, aún con todas las cosas, porque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos tener buen ánimo porque Él ya ha vencido el mundo, ¿no? Y si permanecemos en Él, entonces acá dice que nosotros vamos a permanecer y vamos a dar frutos. Pero si un árbol no permanece en Jesús, si una persona no permanece en Él, ella entonces empieza a morir, no da frutos. Entonces viene el dueño del árbol y corta ese árbol y lo echa al fuego. Y fue justo lo que pasó con el primer pino que estaba ahí, ¿no? Y cuando todas esas cosas pasaron, yo me puse mucho a reflexionar sobre eso. ¿Cómo yo aprovecho las oportunidades que surgen en mi vida? Incluso las oportunidades de crecimiento, porque para crecer yo tengo que hacer un esfuerzo. Y las dificultades nos ayudan mucho más a crecer que las facilidades. Nosotros facilitamos al máximo la vida del primer pino, ¿no? Poníamos más agua, compramos abonos más caros, ¿no? Hicimos mejores cosas para que ella pudiera sobrevivir. Y entonces, infelizmente, no dimos a ella la chance también, ¿no? De sufrir un poco más y echar raíces más profundas y buscar el agua bien abajo para poder lograr no secarse, no nunca sé decir esa palabra, no secarse, ¿no? Y, y bueno, la reflexión es esa. ¿Qué tipo de pino eres tú? Tú eres el pino que a pesar de las dificultades, a pesar de tu pasado, a pesar de tal cosa o de tal persona, tú aprovechas, usa eso, esas oportunidades para crecer, para fortalecerte, para llegar más lejos aún. O esas cosas son solo excusas para ti, para decir que no lograste nada por eso y por el otro. No, seamos personas que permanecen y que permanecen en Cristo para que nosotros podamos dar frutos y frutos que duren y frutos que den otros frutos. Nuestra perseverancia, incluso en los momentos más difíciles, pueden dar frutos en nosotros y esos frutos pueden generar vida en otras personas también. Y el blog Experiencias con Dios es una prueba de eso porque él nació en un momento de baja mío, en un momento muy complicado y muy difícil de mi vida, ¿no? Fue cuando yo eché raíces más fuertes de fe en Cristo Jesús. Y yo agradezco a Dios por haber pasado por ese valle de muerte, por ese problema tan complicado que yo ya compartí en el blog, ¿no? Ustedes pueden buscar en videos pasados y cuando Dios dice no. Y esa experiencia cambió completamente mi vida, pero para bien. Las dificultades me hicieron echar raíces más profundas. Y hoy día eso no es una excusa para mí, pero sino es un motivo de gozo de saber que en Cristo yo puedo todas las cosas. Entonces reflexiona ahí, ¿qué tipo de pino eres tú? ¿De los que prosperan o de los que marchitan? Logré decir, o de los que se secan, de los que mueren, independiente de las circunstancias. Tú aprovechas o desaprovechas las oportunidades. Ojalá ese video te bendiga, ojalá te haga reflexionar sobre qué tipo de persona eres tú. Y si tú te diste cuenta que eres del tipo de pino que se seca, mismo que las oportunidades sean favorables o infavorables para ti, decide cambiar, porque tú no eres un pino que no tienes raciocinio y no puedes decidir por ti, ¿verdad? Tú eres una persona y tú sí puedes hacerlo y decide entonces cambiar de actitud. Bueno, si ese video te bendijo, puedes compartirlo con otras personas para bendecir a otras personas también. Y si me quieres ayudar, da un like también ahí, no un me gusta en el video
para poder alcanzar más personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos entonces en el próximo video.